Tony Rullán, Gracias. a quien le doy la bienvenida, doctor. Gracias por estar aquí. Yo, cuando entró por la puerta, le dije, Rullán, usted se ve más bien que el cará, recuperado, con brillo, muy bien. Y gracias a Dios, al Señor, porque esta segunda oportunidad uno aprende a valorar más la vida, aprende a lo que es importante. Esta semana es mi cumpleaños y estaba en eso diciendo que cómo yo quiero celebrar mis 60 años, que es una época, ¿verdad?, de celebración. Entonces estaba pensando y dije, lo primero es la parte espiritual, y después la parte espiritual la familia, y después las amistades. Y así, esas son las prioridades en la vida. Hay que ponerlas ahí. Yo me acuerdo cuando yo tuve cáncer, que todos mis amigos médicos querían entrar todos a la vez a ayudarme. Y yo me tuve que convertir en la persona y decir, vamos primero a bregar con esto, después bregamos con esto, después bregamos con la parte personal y al final la parte financiera. Y así, gracias a Dios, pues toma como 5 o 6 años uno recuperarse, porque el cantazo es bien fuerte, especialmente cuando uno tiene que tener una médula ósea nueva o tiene que pasar por un proceso de trasplante. Pues es un proceso fuerte, pero se puede. ¿Y qué recuerda de ese momento en que se desplomó al piso? Pues mira, me acuerdo que mi esposa empezó a llorar, María, porque ella decía, yo no puedo creer esto. Y entonces ella me decía, prométeme 30 años más. Y entonces yo le dije que sí, que le iba a dar 30 años más. Y en esa parte de uno tener la parte social, es bien importante. Hay 6 pilares. Número 1, obviamente, tienes que tener confianza en tu tratamiento médico. Número 2, en la institución donde tú estás, que sea la mejor para ti en ese momento. Número 3, tienes que tener un cuidador. En este caso, mi esposa y mi hermana y mi cuñado y mi hermano. El cuidador es la parte más importante. Número 4, tienes que tener la parte espiritual bien clara. Número 5, tienes que tener a los pares tuyos que tienen la misma enfermedad que tú, compartiendo. Y número 6, la que fue bien importante para mí, la parte del apoyo a la comunidad, las amistades, los amigos, lo que era la gente que quería que uno se mejorara. Y la gente, exacto, la gente buena que están ahí apoyando todo el tiempo. Y antes de ese momento en que descubre el que tenía el cáncer en su cuerpo, ¿había tenido algún otro síntoma? Sí, y lo malinterpreté. Desgraciadamente, yo cuando salí del gobierno te dan un bono, y yo cogí el dinero ese del bono y me fui al centro especializado preventivo mejor del mundo. Y estuve allí un mes en Canyon Ranch, en Arizona. Yo volví a Arizona, estaba escalando montañas, estaba en mi mejor momento físico. Yo pensaba que yo estaba súper bien. Y tenía una dolencia en la cadera derecha que yo la achacaba a demasiado ejercicio. Y no era eso, era el cáncer. Y cuando yo me caí en el Monte Aguilarte, subiendo la parte más arriba, cuando me hicieron la placa, digo, mira, tienes una vértebra fracturada. Y no, pero es que la caída no fue para romperte una vértebra, vamos a repetirlo. Y esperamos una semana y se repitió y ahora tiene 7 fracturadas. Y ahí dijo, espérate, esto es algo distinto. Y gracias a Dios, pues me diagnosticaron a tiempo, pero yo estaba en estadio 3B. Yo estaba en estadio avanzado, se habían ido 2 riñones, tuve que ir a diálisis, se estaba yendo el corazón, me pusieron en intensivo y ahí fue que empezamos poco a poco la transformación a volver a tener salud. Y por eso yo siempre digo que una onza de prevención vale más que una libra de cura, que una tonelada de rehabilitación. A mí me tocó la tonelada. Y para poder tener lo que hice hoy, que esta mañana caminé, esta mañana nadé, esta mañana hice mi ejercicio, ¿verdad?, de disfrutar lo que es el wellness, el bienestar, pues tomó 8 años volver. Y se ve que está como Coco. Ahorita le estaba preguntando y me dice, le digo, doctor, ¿usted va a revisión a cada rato? Me dice, ya me botaron, me dice, no venga más para acá si está... Eso que es, la deben querer mucho allí, sí, en el hospital. En el hospital de MD Anderson y aquí en Centro Médico. Y obviamente lo más importante es que uno vaya a hacerse una vez al año o una vez cada 6 meses la revisión y que se chequee, pero que uno esté también bien claro que no importa qué pase, estamos aquí por un tiempito y esta vida es como un antesala a lo que estamos a hacer en la vida real, y por lo tanto hay que estar claro con lo que es el propósito de la vida y la parte espiritual y para qué estamos aquí.
Y eso hay que tenerlo bien presente porque en el caso suyo, disculpe, que conoce el cuerpo cómo funciona, hay que tener la mente, estar positivo porque uno puede pensar en un cuadro que pudo haber sido devastador, sin embargo, doctor, pudo salir, gracias a Dios, de eso. Cuando en Puerto Rico se habla de una epidemia, el primer nombre que le vienen a los analistas, a los reporteros, al país, es el doctor Johnny Rullán. Y eso obviamente, doctor, pues no es casualidad, eso se gana. Esos fueron 31 años de servicio a Puerto Rico y fue una carrera que yo me disfruté, especialmente cuando escribí el libro, Una vida en salud, y me puse a repasar todas las vivencias y todas las cosas que hicimos en esos 31 años y bien importante repasar las que fueron importantes. ¿Y cuál ha sido la epidemia más mala, esa que usted dice, ay Dios mío, Mira, que no puede venir para acá otra vez? la número uno, la peor fue la del HIV. La epidemia de HIV, cuando hicimos los estudios a 6,000 personas al azar en Puerto Rico, pues salió que uno de cada 120 estaba infectado. Eso eran como 40,000 puertorriqueños. Y cuando lo conectamos con el conocimiento de las pruebas que hicimos con un cuestionario, el 80% de esos 40,000 no lo sabían. Nos preparamos, hicimos las clínicas una por una, hicimos una clínica en todo Puerto Rico, 8 de ellas, y hace unos 3 años me regalaron una placa cuando llegó el paciente número 40,000. Yo pude ver en 25 o 30 años una epidemia que habíamos pronosticado por los datos que teníamos de lo que iba a ocurrir en Puerto Rico, pero no todo ocurre de repente. Tomó 25 años en ver la cara del HIV y todo el sufrimiento que esa enfermedad ha dado en tantas familias. Claro. La segunda es la del H1N1, que esa pandemia era peligrosa. Gracias a Dios que pudimos vacunar en las escuelas en 7 días a más de 150,000 niños. Esa fue la de los otros. ¿Cómo era que le llamaste? Eso fue en 2008, la pandemia de la porcina. ¿La porcina? Esa fue importante porque vacunamos desde el 7 de diciembre al 15 de diciembre usando 6,250 personas y vacunamos a 150,000 niños y ahí mismo rompimos la epidemia y cuando llegó la Navidad y llegó Reyes, ya no había epidemia en Puerto Rico. Y ahora está bien activo. Uno ve al doctor Rullán y dice, el doctor Rullán debe tener en la casa de esas cosas que electrocutan los mosquitos acá en cada esquina, porque está bien activo con lo de la influenza, con lo de cuando estaba el chikungunya, o sea que eso está todavía por ahí. Y hablando de influenza, es bien importante que la gente sepa la diferencia entre riesgo y riesgo-beneficio. Es verdad que la vacuna de influenza te puede dar una enfermedad mala que se llama Guillain-Barré, pero es 1 en 2 millones. Y el precio de no vacunarte es que la influenza cuando te da como enfermedad, como virus, el Guillain-Barré es 1 en 100,000. O sea, si tú le tienes miedo a Guillain-Barré, te tienes que vacunar porque es 20 veces más común el Guillain-Barré por la infección que por la vacuna. ¿Y del servicio público se lleva cosas buenas, cosas no tan buenas? ¿Volvería nuevamente? Buenísima, buenísima. Yo me viví mi época de servicio público, me encantó la experiencia que tuve y lo mejor que me llevo es ver todas las 40, 50 cosas que hicimos para cambiar a Puerto Rico. Cada vez que yo escucho las chicharras de la lluvia repentina, eso fuimos nosotros que pudimos probarle al National Weather Service que unas lluvias repentinas que hubieron en Ponce, en el Ponce Cachencari, 30 personas murieron. Y los que fueron para la montaña, los que se quedaron en el valle, ninguno murió. Entonces todo el mundo preguntó, ¿y por qué ustedes están haciendo este estudio? O sea, porque esas 30 personas murieron por algo. No fue el agua, no fue la comida, no. ¿Qué